Muy buenas noches con todos. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera fecha de la Semana Internacional del área de Derecho y Empresa. El día de hoy tenemos la conferencia a cargo del profesor Francisco Safi. El profesor Safi es doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, es magíster en Tributación por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Actualmente es docente de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y es socio del estudio Brusone y González. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes acá. Por favor, ya podemos empezar con tu presentación. Perfecto. Comienzo de inmediato. Sí. Antes quisiera precisarles a todos los asistentes que el profesor hará una presentación de alrededor de 45 minutos y al final tendremos la ronda de preguntas. Pueden participar levantando la mano. Y en caso que lo deseen, también pueden hacer preguntas mientras yo estoy exponiendo. Supongo que Elizabeth va a estar mirando eso. Si levantan la mano, sí, de acuerdo. perfecto. Sí. Yo encantado, no tengo ningún problema. Bueno, hoy día agradezco la invitación de Bruno de Benedetti y de Elizabeth Córdoba, que ya venimos hace algún tiempo cooperando en conjunto, y me han pedido que yo haga una exposición sobre metodología de la investigación con un enfoque particular en un trabajo que yo esté desarrollando. Y el trabajo que yo estoy desarrollando es el siguiente. Estoy desarrollando una investigación sobre los fundamentos filosóficos de los impuestos a la renta y la dogmática de la ley sobre impuestos a la renta en Chile. Este es un trabajo que que hace mucho tiempo he venido tratando de desarrollar y diseñar. De hecho, este año recibí aporte financiero por parte de la Universidad Adolfo Ibáñez en un fondos de investigación interno para poder desarrollar este tipo de investigaciones. Así que es algo que encantado escucharé sus comentarios, objeciones, críticas, lo que sea que ustedes tengan que aportar al trabajo. Esta va a ser la estructura de la presentación que haré hoy día. Primero, quiero que ustedes también se familiaricen con la forma en que uno presenta este tipo de investigación para efectos ya sea de financiamiento o de la propia presentación del trabajo frente a una audiencia especializada, ¿no? Entonces yo quiero mostrar primero por qué el trabajo es relevante, luego cuáles son las hipótesis del trabajo, cuáles son los objetivos de ese trabajo y cuál es la metodología empleada y cómo yo trabajo con esa metodología que al final del día es lo más relevante para ustedes. La relevancia del proyecto está en su novedad, porque como ustedes bien saben, la investigación jurídica en materia de derecho tributario que vaya un poco más allá de la mera revisión de la ley, está muy poco explotada, al menos en la literatura chilena, y ha sido de creciente interés en el extranjero. Y mi idea es que las conclusiones a las que llegue en este trabajo también sirvan para efectos de aplicarse en futuros proyectos de ley. Esto también es relevante que ustedes lo tengan en consideración, ¿no? Esta es una de las primeras definiciones para definir una metodología. Hay que ver si es que se trata de un trabajo empírico o es un trabajo más bien teórico, ¿no? Y en el caso de que sea un trabajo teórico, uno no tiene una hipótesis probablemente tal, sino que tiene una tesis. Una tesis que se desarrolla y que supuestamente debería llegar a ser demostrada. La tesis central de este proyecto es que una reconstrucción filosófica de los impuestos a la renta permitiría evaluar la coherencia del derecho positivo, en especial el derecho positivo vigente en Chile. Las preguntas de investigación que yo desarrollo buscan desarrollar esa tesis. Y para estos efectos distingo preguntas de investigación descriptivas
evaluativas y normativas. La pregunta descriptiva dice en relación con la posibilidad de reconstruir los fundamentos filosóficos de la ley sobre impuesto a la renta. Existe una o varias formas de describir los fundamentos filosóficos de las instituciones de la ley de la renta en Chile. ¿Qué teorías de la justicia y del derecho permitirían reconstruir las instituciones de este impuesto en Chile? Las respuestas a estas preguntas me van a permitir desarrollar las etapas que siguen en la investigación. Y para poder responder estas preguntas, lo que yo trato de hacer es utilizar un método histórico y de razonamiento inductivo, al que voy a referirme más adelante en detalle. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la descripción? La descripción busca esta forma de contrastar, por decirlo así, el objeto estudiado, el explanandum, con la descripción teórica que le podría servir de fundamento. Esa es la primera parte, ¿no? Ver si es que es posible hacer eso, si es que es posible reconstruirlo. ¿De dónde viene esa idea? Bueno, de partida viene de la idea de la coherencia, unidad y completitud de los sistemas jurídicos, que uno se imagina que puede ser trabajo tanto del intérprete o del dogmático o del propio legislador. Y yo creo que lo que estoy tratando de, o sea, no lo que yo creo, lo que yo estoy tratando de demostrar es que no existe tal coherencia en la ley de la renta, en Chile al menos. Y eso es lo que hace difícil la interpretación extensiva, no porque vaya en contra del principio de legalidad, sino que porque esa reconstrucción extensiva o esa aplicación extensiva de la ley no tiene una coherencia. Entonces no responde a una sola concepción del derecho. Esa es la pregunta descriptiva. La pregunta que sigue, la dimensión evaluativa, viene de la reconstrucción que se ofrece. Entonces esta evaluación se concentra en dar cuenta de las consecuencias que tienen en las instituciones sus fundamentos filosóficos. ¿Tiene alguna importancia que la ley sobre el impuesto a la renta esté basada en nociones de derecho privado o de derecho público? ¿Puede este fundamento ayudar a interpretar instituciones de la ley sobre el impuesto a la renta? ¿Tiene importancia y cuáles son las consecuencias de estos fundamentos para la aplicación del derecho tributario? En tercer lugar, las preguntas normativas surgen a partir de la reconstrucción y de la evaluación desarrollada. Las preguntas normativas son las preguntas que dicen en relación con cómo debería ser el sistema, ¿no? Entonces tienen dos funciones. Primero, revisar la teoría general de la obligación tributaria y proponer cómo debería esta teoría contestar desafíos tales como la elusión y las propuestas de establecer impuestos al capital a nivel global. Esta parte de la investigación está guiada por preguntas tales como: ¿tiene consecuencias el fundamento filosófico del derecho tributario para la interpretación y aplicación de las normas jurídicas en situaciones calificables como elusión? ¿Puede una teoría de la relación jurídica tributaria explicar las propuestas de establecer impuestos al capital a nivel local en un mundo con economía globalizada? ¿Puede la teoría de la relación jurídica tributaria explicar propuestas de impuestos globales? Entonces, una vez que yo describo estas tesis, voy a los objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busco? Revisar las justificaciones filosóficas de los impuestos a la renta y en particular para después evaluar el impuesto a la renta en Chile y con los siguientes objetivos específicos, ¿no? Reconstruir los fundamentos filosóficos de la ley sobre impuesto a la renta vigente en el país y evaluar esos fundamentos. Ahora, puede ser que efectivamente llegue a la conclusión de que no existe esa posibilidad. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa mucho reconstruir los fundamentos filosóficos de la ley sobre impuesto a la renta vigente en Chile y poder evaluar esos fundamentos. Entonces, ¿cómo se evalúan? En una especie de ir y venir rawlsiano, ¿no? En esto, comparar la institución vigente con la teoría de la justicia que la mejor la justifica y luego medir esa coherencia, ¿no? Medir la consecuencia de esas reglas. Y, por supuesto, eso podrá llevar a exponer las incoherencias y los problemas que esas incoherencias tienen para efectos interpretativos.
Y acá pasamos a la metodología. Yo no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, si les interesaría eh, interrumpir o preguntar algo. Seguimos entonces. ¿Qué es la metodología que utilizo yo? Esta parte es compleja, ¿no? Yo creo que esto lo hablé con Bruno en alguna de las reuniones preparatorias que tuvimos. Es muy difícil a los abogados o a las personas que trabajamos con las ciencias jurídicas que nos enseñen metodología. Entonces uno siempre en general parte diciendo esto, por lo menos esto es lo que hacemos en Chile cada vez que tenemos que explicar la metodología que utilizamos los investigadores en los proyectos de investigación que reciben financiamiento del Estado. Decimos, mire, la metodología es la propia de la ciencia jurídica en general. ¿Sí? Lo que hacemos es estudiar la bibliografía con pretensiones de exhaustividad, reconstruimos racionalmente los textos legales, racionalizamos las áreas de regulación que en principio parecen irracionales o incoherentes. Eso entiendo yo que es la función principal de la dogmática, ¿sí? Esas tres cosas. Y entonces, ¿por qué la filosofía del derecho se vuelve relevante? Porque la filosofía del derecho que aquí se utiliza supone en sí misma una cierta metodología, porque asume que para efectos del estudio existe una relación entre las formas jurídicas y la naturaleza de la justificación subyacente a una área del derecho. Esta forma de entender el derecho y utilizar esta metodología es propia de teorías no positivistas, tales como las teorías generales del derecho de Dworkin, que es una teoría interpretativa del derecho, o de McCormick, que es una teoría institucional del derecho, y también de teorías funcionalistas, como por ejemplo la de Fernando Atria en Chile o la de Ehrenberg. Eso supone al mismo tiempo una especie de método histórico, porque uno tiene que ir a revisar la historia de la institución, y un razonamiento inductivo para ver si es que las reglas existentes dan cuenta de esta reconstrucción o no. ¿Por qué esta forma de aproximarse a la teoría del derecho o a la filosofía del derecho da cuenta de una cierta metodología? Porque precisamente la comprensión del objeto de estudio, vale decir del derecho, cuando asume alguna de estas teorías, inmediatamente deja de lado el fundamento que subyace en otras metodologías jurídicas, como por ejemplo son las metodologías propias de lo que se denomina la lógica deóntica, ¿no? Si uno quisiera desarrollar un trabajo bajo una metodología propia de un positivismo jurídico que entiende el derecho, no desde un punto de vista hermenéutico, sino que desde un punto de vista sistemático, porque ve que hay un valor político detrás de esa comprensión, lo que hace es tratar de aplicar la lógica deóntica, por ejemplo, en la reconstrucción racional del sistema, más allá de ir a una justificación histórica o de la función o del propósito de una determinada institución. Eso tiene consecuencias, obviamente, para cómo uno entiende el derecho, ¿no? Esas son las discusiones que ustedes a lo mejor han visto que dicen relación con las lagunas jurídicas, con la forma en que eso se resuelve, etcétera, etcétera. Eh, Luego, el detalle de la metodología, esto parece aquí un poquito muy chico, pero se los voy a leer para que lo podamos ver. Aquí se repite la idea anterior, pero se fundamenta de forma más detallada por qué la concepción del derecho es tan particular, a las que hacía referencia yo. Y lo particular radica en que es una forma estrecha de entender la filosofía política y la filosofía del derecho como complementarias. Dworkin tenía una idea en sus libros que decía que al final el derecho era parte de la filosofía moral, ¿no? Y la filosofía moral incluía también la filosofía política. Entonces, eso es evidente que tiene consecuencias para la forma en que uno interpreta y aplica el derecho. Eh, Esta metodología al mismo tiempo supone una relación entre las formas jurídicas y la justificación subyacente en esa área del derecho.
Por eso me hago la pregunta por una filosofía del derecho tributario en particular. La investigación propuesta, entonces, parte de la base que existen razones de justicia política que justifican la existencia del derecho tributario y que permiten entenderlo dentro de una concepción no instrumental del derecho. En eso sigo a Harel y trato de alejarme de concepciones instrumentales como las de Tamanaja o, por ejemplo, como las de John Gardner respecto de la justificación de ciertas instituciones. La filosofía política que utilizo para poder combinar con esta filosofía del derecho es la de Hegel en la filosofía del derecho y la literatura secundaria que se desarrolla o que desarrolla las consecuencias prácticas que se siguen de esa filosofía del derecho. Y intento utilizar estas herramientas de las teorías interpretativas, ¿no? Eso descarta, no descarta que uno haga una filosofía analítica, por ejemplo, cuando quiere discutir de ciertos conceptos o utilizar herramientas de la lógica, pero supone no compartir los presupuestos de la comprensión del derecho detrás de la lógica, lo que me hace llevar a conclusiones distintas frente a determinados problemas, así que no lo podemos discutir después. Entonces, ahora viene la parte de la reconstrucción y la justificación y cómo uno lo entiende, ¿no? Y entonces acá lo que trato de hacer ya es un trabajo dogmático y jurídico propiamente tal. Entiendo el trabajo dogmático como el intento de considerar las disposiciones de una determinada área del derecho para dar coherencia y poder explicar recíprocamente las normas vigentes, de modo de dar cuenta de una determinada racionalidad del área del derecho en cuestión. Esto supone dar, también, perdón, el desarrollo de un método histórico y de un razonamiento inductivo. Y cuando haya que revisar jurisprudencia, ahí explico por qué la jurisprudencia que voy a utilizar es relevante. Tanto jurisprudencia de los tribunales ordinarios como de la administración tributaria, en el caso chileno, el Servicio de Impuestos Internos. Pero lo más relevante, creo yo, del trabajo dogmático radica precisamente en esta idea de que uno tiene que ser capaz de reconstruir el sistema y ver si es que esa reconstrucción es coherente con la justificación encontrada. Entonces puede ser, por ejemplo, que aquí yo al final del día llegue a que es imposible reconstruir desde el punto de vista dogmático, según la justificación de la filosofía política que yo encuentre, el derecho tributario. Por decirlo de otro modo, el trabajo dogmático lo que hace es condicionar las propuestas normativas respecto del derecho tributario, ¿no? O sea, uno podría llegar a ciertas conclusiones, decir, mire, la forma de justificar el derecho tributario en el caso del impuesto a la renta debería responder a estas concepciones filosóficas que son las que proveen de una mejor comprensión a esta área del derecho. Bueno, veamos si las instituciones responden a eso. ¿Puedo reconstruir estas instituciones conforme a esos principios o a esas ideas? ¿O la reconstrucción dogmática, vale decir, la mejor posible lectura de esas instituciones bajo estas ideas filosóficas, simplemente no funciona, no es coherente? Me obliga a mí a volver a revisar la justificación que estaba utilizando o obliga a mostrar empíricamente que la justificación existente que da fundamento a el derecho tributario vigente en Chile en el caso del impuesto a la renta debe ser modificada si es que queremos dar cuenta de esos principios, porque en realidad da cuenta de otros. Entonces ahí uno puede sacar conclusiones de ley ferenda o de ley lata, dependiendo de dónde quiera dejar el trabajo. Pero por eso, si ustedes se fijan, es una mezcla de muchas cosas. Es una mezcla de esta idea de Rawls, ¿no? De mirar las instituciones a la luz de los principios justificadores, y si es que los principios, o si las instituciones no dan cuenta de esos principios, yo tengo que volver a revisar los principios, y así voy en un ir y venir, ¿no? Hasta que las cosas calcen. Es una especie de
equilibrio justificatorio. Ahora bien, si uno tiene una comprensión del derecho distinta, yo creo que esto también es interesante y es importante clarificar, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno quisiera utilizar una metodología empírica propia de, no sé, los estudios sociolegales, ¿sí? Probablemente lo que yo esté haciendo ahí es no tomar la posición de un partícipe, sino que mirar el derecho desde afuera, desde el punto de vista externo, ver cuáles son las variables medibles que quiero investigar, y eso me va a llevar a adoptar un método completamente distinto. Por ejemplo, cuando uno hace sociología del derecho tributario, que también es un área que se ha estado comenzando a explotar más con el tiempo, lo que uno tiene que hacer, por ejemplo, cuando quiere revisar la elusión, no es ver la relación entre la justificación de la obligación de pagar, la forma en que surge esa obligación y los casos de quebrantamiento, sino que lo que uno hace es realizar una encuesta, por ejemplo, entre actores principales del sistema y va a averiguar las razones por las cuales eluden. Entonces, si ustedes se fijan ahí, el trabajo es puramente empírico. Tengo que desarrollar un método empírico para saber cómo piensan los agentes del mercado, que son quienes están actuando de manera elusiva. Entonces, una vez me tocó ayudar a un sociólogo a hacer esta investigación. Y lo que se hacía ahí eran el tipo de preguntas que permitía identificar exactamente cuál era la razón justificatoria de ese comportamiento. Por ejemplo, ¿cómo entiende usted su función? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Qué es lo que usted está buscando hacer? ¿No? Entonces, con esa información después uno reconstruye. Ese tipo de trabajo es completamente distinto del trabajo dogmático y jurídico que yo estoy tratando de hacer. Hoy día está muy de moda abandonar un poco la dogmática jurídica. Y en general se abandona porque es poco original y entonces da poco rédito a los investigadores para ganarse los puntajes asociados a la exigencia universitaria de publicación. ¿Qué es lo que se está haciendo mucho en el mundo del derecho hoy día? Pasarse a algo que en los 70 y 80 había sido dejado de lado, que son los estudios sociolegales. ¿Por qué? Porque el estudio sociolegal me permite agarrar una base de datos, combinar una serie de factores, utilizar una metodología que hago correr un software, por ejemplo Stata o cualquier otro, y obtengo cierta información, ¿no? ¿Cuántos fallos de los tribunales que se refieren a materias tributarias fallan a favor de los contribuyentes? Pum, me saco una estadística. Después reviso algunos de esos para saber si efectivamente cuáles son las razones justificatorias que utilizan. ¿Se fijan? Hay distintas formas de utilizar metodologías jurídicas, perdón, de metodologías que me permiten entender el fenómeno jurídico dependiendo de dónde yo quiero estar ubicado entendiendo el fenómeno. Por ejemplo, un realista jurídico, alguien que tuviese una comprensión realista del derecho, diría que mi trabajo es completamente absurdo, ¿no? Porque ¿qué es lo que es la ley de la renta? Bueno, lo que los jueces deciden que es, nada más que eso. Entonces, si ustedes se fijan, para tener una reconstrucción o un trabajo de investigación, creo que es bueno primero partir teniendo más o menos claro cuál es el punto de vista que uno quiere adoptar. Si usted, por ejemplo, es escéptica frente a las reglas jurídicas, todo mi trabajo no tiene sentido. Usted me podría decir inmediatamente, oiga, pero ¿sabe qué? Su visión del derecho es demasiado ingenua. Al final del día, no hay reconstrucción racional del sistema. Lo que el derecho es lo que los jueces dicen. Entonces usted lo que debería hacer es simplemente contarnos cómo están fallando los jueces. ¿Se fijan? ¿Ven las diferencias o no? O si tienen alguna pregunta, encantado los escucho y las escucho. Si están muy enredados también lo que dije, también lo puedo repetir como ustedes quieran.
¿No? ¿Estamos bien? ¿No hay preguntas? A ver, Francisco, tengo un mensaje de una alumna solicitando repetir esta última parte. Ya, perfecto. Em, cuando em, ustedes, me imagino, saben o se aproximan al derecho con una determinada comprensión del fenómeno jurídico, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace filosofía del derecho, lo que se trata de estudiar es qué, o de discutir es qué es aquello que estudiamos, cuál es el objeto de estudio. Entonces nos dicen, bueno, el derecho es un conjunto de reglas, ¿sí? Y esas reglas lo que hacen es establecer obligaciones o conferir potestades, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ahí uno encuentra ciertas comprensiones del derecho que van a limitar el tipo de metodología que yo puedo utilizar. Por ejemplo, si yo tengo un positivismo a la Kelsen, voy a ser más amigo de visiones del derecho que no la conectan con la filosofía política como justificación de la institución, sino que simplemente se remiten a hacer lo que ellos denominaban ciencia jurídica. Vale decir, reconstruir el sistema recursivamente. Esa era la idea de Kelsen, ¿no? El derecho se reconstruye con reglas que se refieren a reglas que se van autovalidando. Y entonces, por ejemplo, si yo quisiera ocupar una metodología kelseniana en mi trabajo, yo no podría estar hablando de la relación entre la filosofía política y el derecho, sino que tendría que estar diciendo que voy a tratar de identificar las reglas primarias y las reglas secundarias de obligación y de sanción en el derecho tributario. ¿Sí? Ahora bien, si yo soy un realista jurídico, vale decir que yo creo que el derecho es aquello que los jueces o las juezas dicen que es. Yo no puedo hacer una reconstrucción racional del sistema. Yo podría hacer una reconstrucción racional de las decisiones de los jueces o juezas. Pero en ese caso, lo que a mí me interesaría como realista es ver qué dicen los tribunales. En el caso de mi pregunta, entonces, por el fundamento filosófico, tampoco tendría mucho sentido porque alguien me contestaría, mire, usted está tratando de dar un trasfondo jurídico, filosófico, perdón, a materias jurídicas que al final del día solo dependen de aquello que un juez o un oficial con una determinada autoridad legal determine que es el derecho. En cambio, yo puedo adoptar una teoría del derecho post-positivista que se llama, ¿no? Que son estas que yo estaba sugiriendo bajo esta etiqueta. Yo puedo decir, mire, yo quiero tener una teoría interpretativa del derecho como Dworkin, quiero tener una teoría institucional del derecho como McCormick, o quiero utilizar teorías funcionales del derecho. ¿Cuál es el elemento común entre todas estas teorías? Que todas estas teorías identifican que hay un punto, una función o un significado atribuido a la institución. ¿Sí? Y lo que tratan de hacer es reconstruir ese significado, ver si las reglas dan cuenta de eso, de esa mejor justificación de la institución. Y si yo puedo, a través de esa mejor justificación de la institución, a la luz del derecho positivo vigente, justificar determinadas decisiones judiciales. Entonces, cuando yo tomo la decisión de que el derecho yo lo entiendo mejor bajo estas teorías, tengo que utilizar esa metodología, ¿no? Entonces yo por eso decía al principio, tengo que descartar la lógica deóntica, porque la lógica deóntica es, por ejemplo, una metodología que se ajusta mucho mejor a una filosofía del derecho estrictamente positivista. Yo la puedo combinar, por supuesto, por ejemplo, yo quiero analizar una cuestión particular, ¿no?
De hecho, ahora yo estoy haciendo otro trabajo en el cual analizo el estatus deóntico de las obligaciones tributarias utilizando esa metodología. Pero eso puede servirme para analizar una parte. Pero cuando quiero ir al todo, a mí me convence más una teoría que atienda a la función de la institución. Y entonces, en ese caso, necesito ver si es que la mejor reconstrucción se condice o no con la mejor justificación. Y puede ser que no sea así. Puede ser que la justificación no diga relación con las reglas existentes. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que hago yo? ¿Digo que el sistema es injusto o digo que el sistema se tiene que reformar? ¿O digo simplemente que esto es el sistema y tengamos claro que esta es la mejor posibilidad de justificación de esta regla, que puede ser en contra de la mejor versión de la justificación política? Entonces yo decía, estas son las tres formas tradicionales de entender la filosofía del derecho y el objeto de estudio, ¿no? O uno podría agregar, si quisiera, el derecho natural, pero la reconstrucción que tendría que hacer ahí es recurrir a la razón natural, y esa identificación con la razón natural nosotros ya sabemos que ninguno de nosotros la tiene, y entonces abandonamos esa metodología. Pero dentro de teorías positivistas tenemos una teoría positivista más dura, una teoría realista jurídica o una teoría pospositivista. Si yo quiero analizar el derecho desde fuera de la normatividad, vale decir como un objeto que yo miro desde afuera como regularidades de conducta, como descripciones de lo que hacen ciertos sujetos, yo puedo adoptar una metodología propia de la sociología jurídica, ¿sí? O de lo que se llama derecho y sociedad, donde incluso se meten componentes antropológicos, ¿no? O etnografías, que se va a estudiar y preguntar esto, esas aproximaciones lo que hacen es estudiar la comprensión que los sujetos tienen de lo que están haciendo. Y entonces van a hacer preguntas de campo, van a entrevistar gente, van a analizar datos, van a reconstruir el sistema a partir de esa información. Y para eso utilizan una metodología distinta. No es una metodología jurídica propiamente tal, sino que es una que ve un objeto, ¿no? Un objeto sin entender que son reglas. Y en ese caso, sino que regularidades de conducta. Entonces van a preguntar, ¿por qué usted se comporta de esta manera? Probablemente alguien le va a contestar, bueno, porque todos nos comportamos así, o porque yo tengo la respuesta que uno se encuentra, por ejemplo, en el caso de los impuestos, es, bueno, porque yo no soy, en Chile por lo menos, ¿no? En Chile se decía mucho esto, porque ¿por qué tengo que ser el único tonto que pague impuestos? Supongo que esto pasa en todas partes, pero en Chile se decía, bueno, tengo que, y después este autoengaño, ¿no? Que decían, bueno, las empresas tenemos que mejorar el resultado para los accionistas, y eso supone, bueno, que una de las líneas que se tiene que mejorar en el balance es pagar menos impuestos porque aumenta la rentabilidad del accionista. Entonces uno va a preguntarse eso, y cuando tiene esos antecedentes, lo que puede hacer es diseñar reglas que eviten esos comportamientos estratégicos. Entonces, todo lo que yo le estaba diciendo eh, se resume en que la metodología empleada tiene que ser coherente con la comprensión del derecho que subyace en el trabajo que ustedes están realizando. Por ejemplo, en el derecho tributario, especialmente en Brasil, se utiliza mucho la lógica para reconstruir el sistema o para explicar el derecho tributario. Pero es una metodología que no da cuenta de lo que ellos están haciendo, sino que instrumentalizan una metodología que les sirve para justificar la visión política que tienen respecto del derecho tributario. Entonces es incoherente, ¿no? Es incoherente porque finalmente, por decir estamos haciendo ciencia, están encubriendo la idea de que eso les permite, por ejemplo, justificar la ilusión. Y ahí es donde uno entra en las discusiones si es que la metodología es adecuada o no adecuada, etcétera, etcétera. No sé si eso resuelve un poco más la duda.
Sí, sí, gracias Francisco. Em, Creo que podríamos, no sé si esto lo incluye tu presentación, pero podríamos hablar tal vez, y creo que el ejemplo ideal para esto es como ya has venido mencionándolo, la ilusión tributaria, ¿no? Este, em, las teorías positivistas realmente le presentan un reto a la interpretación formalista, que es la que se usa para justificar el comportamiento estratégico de los elusores. Entonces, en ese sentido, no sé si podrías explicarnos un poco más basado en ese ejemplo de la ilusión. Sí. Eh, claro, es que siempre quiero explicarlo utilizando la metodología. Por ejemplo, Ujú, si uno toma las herramientas propias de una comprensión del derecho basada en un positivismo estricto, o la teoría pura, si uno lo quiere llamar así, por ejemplo, ¿no? ujú, O de una lógica deóntica, lo que tiene que tratar de hacer es reconstruir las reglas utilizando los instrumentos de esas visiones del derecho a efectos de mostrar cuándo existen obligaciones tributarias, ¿no? Y el tema en ese caso, o por lo menos esta es mi impresión en base a lo que yo he investigado, es que si se asume que las obligaciones jurídicas del derecho tributario, como es la versión tradicional que tenemos, tienen una estructura condicional, o sea, vale decir que de la realización del antecedente, que en el caso de la regla del derecho tributario se nos ha enseñado siempre que es la realización del hecho imponible o hecho grabado, ujú, surge una determinada consecuencia normativa, que es la generación de una obligación y la aplicación de un impuesto que se traduce en la obligación pecuniaria de pagar al Estado. Lo que desaparece de eso es la ilusión. ujú, O sea, porque no habría posibilidad de considerar desde un punto de vista legal que se está incumpliendo una obligación, puesto que la obligación antes no existía. ujú, Ahora, eso genera un problema y una incoherencia enorme en el sistema. ¿Por qué? Porque siempre nos han enseñado que la ilusión es legal. Entonces la pregunta ahí que surge es, ¿qué quiere decir eso? No se entiende. Me están diciendo que es legal evitar la obligación tributaria y la pregunta que surge ahí entonces es ¿por qué? Bueno, porque se asume que esa obligación es una obligación del tipo de obligaciones del derecho privado y así suma y sigue, ¿no? Entonces así uno va reconstruyendo la lógica que hay detrás del sistema y ujú, utilizando esa herramienta. Pero para poder hacer eso, uno tiene que abrirse a preguntas que van más allá de la reconstrucción formal, porque la ujú, reconstrucción formal basta y se contenta con decir aquí no hay una posibilidad de explicar que hay una obligación, y por eso dice la ilusión es un problema moral, ujú, o es un problema de una laguna normativa que el legislador debería resolver. Y eso da origen a las reglas especiales anti-ilusión. Entonces, ahí se siguen una serie de consecuencias de todo esto. ujú, Si uno, en cambio, asume una posición post-positivista, lo que podría llegar a decir es, momento, esta forma de comprensión del derecho tributario impide la realización de su función. Y entonces, inmediatamente me obliga a condicionar la metodología de aplicación del derecho al caso particular, a transformarla. Y entonces a empezar a mirar, y eso es lo que hace el investigador, que quizás no lo debería hacer el juez por el rol que tiene el juez, o no lo debería hacer el abogado, porque el abogado efectivamente no puede llegar a un tribunal y decirle, mira, a mí me gustaría que las cosas fueran distintas, ¿no? ujú, Pero sí el académico puede decir, bueno, si nosotros aceptamos sin más esta comprensión del derecho tributario, lo que quiere decir es que tenemos una explicación absolutamente absurda de la ilusión como un fenómeno. ¿Y por qué necesita una explicación la ilusión? Y ahí uno podría ocupar una especie como de metodología propia de la sociología, porque uno va y ve a la gente que está reclamando en las calles, porque está en el movimiento de Wall Street, en el estallido social chileno, en los movimientos de la crisis subprime del 2008, en los movimientos de que están en contra de los súper ricos,
Entonces, ¿hay algún tipo de explicación sociológica para ver que en esto no es simplemente un comportamiento legal en el que todos estemos de acuerdo? Entonces ahí uno va mezclando las metodologías. Me acabo de acordar también que hay una nueva metodología que está de moda, pero que es como vino viejo en nuevas vasijas, que es un movimiento que hoy día está muy de moda en Estados Unidos, pero que yo diría que partió con la verdadera comprensión de derecho y economía en Europa, que se llama Law and Political Economy. Y Ah, solo se los ok. pongo como un ejemplo de otro tipo de metodología, ¿no? La metodología que ellos están tratando de emplear se parece un poco a la que yo les estoy mostrando respecto a la filosofía política, pero lo que ellos están tratando de hacer es mostrar cómo las instituciones jurídicas construyen realidades que generan desigualdades económicas o que generan una cierta realidad política. Entonces, esta idea que nosotros asumimos de que las cosas son porque están ahí, ellos dicen, no, 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 un momento, estas son decisiones. Como que es un viejo recordatorio a cuestiones más básicas sobre el positivismo, ¿no? Esto que las instituciones son creadas y las consecuencias que tienen. Entonces tiene algo de marxismo también metido por ahí entre medio, o de por lo menos una comprensión marxista de las estructuras jurídicas. Bueno, entonces para ir hacia retomar un punto que mencionaste al arrancar con tu presentación, eh, creo que este es un buen ejemplo de qué ocurre cuando hay un vacío en la literatura del derecho tributario, ¿no? Tú partes de que hay una falta de modelos de teoría, teoría general del derecho tributario, de donde surge el deber de contribuir. Y es por eso que tenemos visiones distintas, como la realista que mencionas y también la postpositivista, y que es lo que tú estás tratando de trabajar a través de este nuevo proyecto de investigación que tienes. Eh, una nueva consulta que ha llegado al chat es si la elusión tributaria tiene una equivalencia con el planeamiento tributario agresivo y cuál sería el análisis desde el derecho. Es una muy buena pregunta. Yo diría que ante la ausencia de una norma general antiilusión, ese es, por ejemplo, el trabajo que había que hacer antiguamente en Chile, y bueno, ustedes también tienen una norma general antiilusión, pero sin una cláusula general antiilusión es muy difícil mostrar las diferencias entre la planificación y la elusión, o la planificación agresiva y la elusión. Yo creo que la planificación agresiva y la elusión son lo mismo. De hecho, para volver a un viejo tema, con, a mí yo soy el equivalente a Sotelo, en el sentido de que yo tuve que hacer la cláusula general antiilusión chilena, eh, y ahí traté de poner estas diferencias diciendo que eh, la diferencia con la planificación tributaria está en que la planificación tributaria supone consecuencias equivalentes a las que se obtienen mediante conductas elusivas, pero la diferencia radica en que esas consecuencias son autorizadas por la ley tributaria, no por la ley civil. Entonces yo creo que, por ejemplo, si uno quiere partir haciendo estas distinciones de manera correcta, lo que tiene que tratar de hacer es mostrar cuál es el punto del derecho tributario por sobre el derecho privado. Eso te permite volver a revisar una vieja discusión. Los dogmáticos, los dogmáticos del derecho tenían mucho en vista esto, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, el libro que a mí me gusta mucho del derecho tributario de los años 40, 50 es el derecho de Yarach, o sea, un libro de Harach o Yarach, no sé cómo se pronuncia, Harach, yo creo, eh, que se llama El hecho imponible. Y en ese libro, eh, el profesor intenta mostrar por qué el derecho tributario debe ser entendido como una rama autónoma del derecho.
Esto era lo que los dogmáticos hacían antes, ¿no? Cuando no tenían las herramientas necesarias de la filosofía política o lo que fuera, el dogmático lo que hacía era mostrar qué era lo característico de un área del derecho que tenía sus propias reglas y sus propias instituciones, decían ellos. Entonces la autonomía dogmática del derecho tributario supone que hay una autonomía estructural y una autonomía dogmática como explicación de estas instituciones que es particular al área del derecho tributario. Eso les permitía a ellos distinguir en su momento cuando había ilusión de cuando había simplemente cumplimiento de la ley. Esta era la vieja discusión que se dio bajo esos términos como la interpretación económica del derecho tributario o la interpretación simplemente estructural del derecho tributario. Entonces, si ustedes se fijan, muchas veces se van repitiendo estas cosas con distintos nombres, pero porque son las metodologías empleadas las que permiten ir más allá de las estructuras tradicionales. Entonces, por ejemplo, el esfuerzo era mucho mayor cuando el teórico del derecho, creo yo, no tenía la posibilidad de recurrir a la filosofía política, sino que tenía que recurrir al concepto equivalente que era el de causa. Entonces, en la causa de los impuestos se introducía la idea de que era la voluntad que el legislador tuvo al momento de crear el hecho imponible como la razón para crear ese impuesto, vale decir, el punto, si uno lo quiere mirar hacia ahora, ¿no? Entonces Yarach decía, la causa del tributo es, o sea, del impuesto, es la riqueza o un movimiento de riqueza. La causa de la tasa es el pago de un servicio público entregado por un organismo estatal. La causa de la contribución es el financiamiento de la obra pública de la cual se beneficia un determinado grupo. Y entonces quedaba la idea de la ilusión y la evasión como una sola y se vinculaba con la causa. Y la planificación entonces, en ese sentido, era más coherente esa teoría, porque decía la planificación es la no realización del hecho imponible. Entonces no era que la ilusión fuera legal o ilegal, sino que era simplemente una conducta que estaba no regulada. Y así empiezan las discusiones. Si yo le ofrezco esa respuesta, que era la respuesta que nos daban en ese minuto, yo diría esto no tiene mucho sentido porque pone el derecho privado por sobre el derecho público. ¿Por qué? Porque desconoce que la fuente de la obligación tributaria es la ley y la deja encargada al final del día a que el particular quiera realizar, o sea, que la voluntad del particular sea realizar el hecho imponible, la descripción que está ahí en la regla. Espero con eso contestar un poco la pregunta. A lo mejor les Gracias, parece Francisco. todo esto muy Sí. abstracto, ¿o no? A los estudiantes, a las estudiantes. ¿Qué opinan? Si alguien desea participar, puede levantar la mano para poder hacer preguntas al profesor Safi. Mientras tanto, mientras se animan a hacer preguntas, yo quisiera que nos comentaras un poco más sobre esta metodología de Law and Political Economy. Entiendo que partiría desde, o sea, creo que parte no la conozco tanto de hecho, pero creo que parte desde una visión institucionalista, ¿no? Eh, con el diseño de las instituciones del derecho tributario y cómo impactan en el comportamiento, en verdad, bueno, no sé si en el comportamiento, pero en la interacción entre los contribuyentes y el Estado. Eh, no sé si nos podrías contar de algunos modelos de investigación que se hayan hecho al respecto, porque de hecho en la maestría nos interesa estos nuevos métodos interdisciplinarios, ¿no? Entonces creo que eso podría ayudar bastante a nuestros estudiantes.
Sí, la verdad es que esa área yo creo que es una buena área donde se puede seguir explotando trabajo académico porque está muy poco desarrollada. Más que buscar mucha alternativa, yo creo que, o sea, como de originalidad, yo creo que lo que hay que buscar son zonas que estén poco explotadas del derecho. Y traer esa metodología, o traer metodologías nuevas al derecho siempre es fructífero. O sea, los filósofos del derecho generaron mucho conocimiento porque, por ejemplo, empezaron a traer filosofía del lenguaje, aplicarlo al derecho, o filosofía de la ciencia, aplicarlo al derecho, etcétera, etcétera. Lo que se trata aquí efectivamente es de ver cómo la realidad económica es construida a través del derecho. Entonces, el Law and Political Economy lo que busca mostrar es que la economía no funciona, es la vieja idea de Polanyi, ¿no? La economía enraizada en las instituciones sociales. Entonces eso implica, por ejemplo, ir a mirar que ciertas definiciones del derecho tributario están vinculadas con una cierta posición o una cierta comprensión de la economía que privilegia a un determinado grupo o que responde a los intereses de determinado grupo. Esa metodología encuentro yo que es muy buena de aplicar en las extensiones, por ejemplo, o en los regímenes preferenciales. Ir a ver qué grupos de interés son los que han logrado hacer el lobby o poner sus intereses por sobre los demás, o la creación de ese beneficio, a quién está directamente dirigido, cómo es que se llegó a crear. Es algo que, por ejemplo, en Chile nosotros estamos discutiendo mucho y que nadie tiene idea. Y estamos discutiendo mucho porque hoy día, ante la necesidad de aumentar la recaudación fiscal, se quieren eliminar muchas exenciones. Exenciones tales como la no tributación de la ganancia capital de las acciones enajenadas o adquiridas en bolsa, o por ejemplo, nosotros teníamos un sistema que se llamaba el DFL2, que es un sistema que daba ciertos beneficios tributarios a la adquisición de inmuebles habitacionales bajo ciertas características. O, por ejemplo, teníamos una exención al diésel que se le devolvía a los camioneros o a ciertas empresas el IVA, el impuesto que se le aplicaba el impuesto a los combustibles. Todo ese tipo de cosas hoy día las estamos discutiendo y la pregunta que empieza a surgir es ¿por qué es bueno cambiarlas y por qué no? Por ejemplo, hacer un law en political economy ahí sería en Chile bastante eh, bueno, porque mostraría cuáles son las relaciones y los beneficios directamente a quien van y por qué hoy día es tan difícil cambiarlo. De dónde vienen las presiones, cómo surgen. Entonces hay una dimensión de justificación, por ejemplo, de partir diciendo, bueno, la igualdad es un valor, la igualdad tributaria. ¿Por qué se está viendo afectada acá? Y ahí uno se pone a revisar esto en términos institucionales, ¿no? Interacciones, formas, consolidaciones de situaciones de poder, etcétera, etcétera. Ahora bien, en los seminarios que yo he ido de la Political Economy todavía no he visto ni un trabajo de derecho tributario. Sé que están interesados en desarrollarlo, eh, pero todavía no saben muy bien por dónde guiarlo. Mm, Perfecto. A ver, tenemos la participación de un estudiante. Gracias, Francisco, por la respuesta. A ver, Sandra Fernández. Sí, buenas noches. Gracias por la oportunidad de la pregunta. Tenía una consulta al doctor Sophie. En relación, me parece importante lo que acaba de comentar, el hecho de que el derecho privado parece que se superpone sobre el derecho público y que deja al particular la voluntad de generar un hecho imponible o no. Quería preguntarle básicamente si podría compartir una bibliografía respecto de este tema, porque justamente mi tema de investigación tiene que ver con ilusión tributaria. Ya había anotado a Harach o Yarach, tal vez pueda compartir mayores autores que me gustaría y me interesa este tema. Gracias. Sí, encantado, Sandra. Ahora, por lo menos por ahora, se me viene a la memoria inmediatamente un libro de Eleno Taveira Torres. Eh, ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo? Se lo puedo escribir, mire, se lo puedo escribir aquí mismo, en el chat.
Sí, profesor, por favor. Ahí está. Y el libro se llama... yo estoy en contra de todas las tesis que tiene él, pero a lo mejor a usted le gusta. Eh, ¿Él qué hipótesis sostiene? Él sostiene que está... la hipótesis de él en este libro... espera, que déjeme buscar el libro. Se llama... Este. Se llama Derecho Tributario y Derecho Privado, de hecho. Autonomía privada, simulación y elusión tributaria. Okay. Ahí está, se lo voy a mandar. La tesis de él es una tesis que a mi juicio es errada, pero porque él utiliza la teoría de sistemas de Luhmann para decir que no hay ninguna diferencia entre las distintas áreas del derecho, que todos responden al mismo sistema cerrado. ¿Sí? Niklas Luhmann, el sociólogo que desarrolló la teoría de los sistemas, que busca explicar la manera en que los sistemas se generan y tienen algo o alguna dimensión autopoyética, y trata de aplicar esa idea de sistema y autopoiesis que desarrollaron de hecho unos biólogos chilenos. Él es un sociólogo alemán que tomó esta idea de los biólogos chilenos y la aplicó a esto. Y claro, Tabeira utiliza, a mi juicio, interesadamente esta metodología, porque le permite decir que no hay ninguna diferencia entre el derecho tributario y el derecho privado, que no hay funciones, en el fondo. Y que la única manera de interpretar esto es dándole espacio a la autonomía. Entonces vuelve la vieja tesis de que al final del día la simulación y la elusión tributaria son sanciones a conductas indebidas. Pero el reproche a esas conductas indebidas que justifican la sanción viene dado por el incumplimiento de las reglas sustantivas del derecho privado. O sea, por ejemplo, contratos con dolo, o que no tengan causa, o cualquier otro vicio del consentimiento, no sé. ¿Sí? O requisitos de existencia y validez de los contratos, por ponerlo en términos generales. Mi interés en esto nació porque en Chile, cuando establecimos la cláusula general de antielusión, la principal defensora del status quo era una abogada muy inteligente que trató de imponer estas ideas del derecho privado, ¿no? Es decir, el derecho privado está por sobre el derecho tributario porque la autonomía de la voluntad lo que hace es justificar que los particulares puedan realizar todas aquellas conductas que son legítimas conforme a esas reglas del derecho privado. Entonces ahí se me empezó a ocurrir que había que revisar esto y efectivamente ahí empezó a aparecer literatura. Esto es lo que los españoles llamaban economía de opción también. ¿Sí? O sea, la economía de opción no es sino esta idea de que yo puedo realizar cualquier conducta que el sistema jurídico me permita realizar mientras sea legítima. Pero cuando uno lo empieza a mirar desde ese punto de vista, dice, bueno, no, es que no entiendo si el derecho tributario nunca está sancionando a alguien, ¿no? Y entonces ahí Yarach lo que explica, y ahí volvió a esta vieja literatura de los 40, era decir, mire, no, los hechos imponibles pueden tener como referencia otros hechos jurídicos que para el derecho tributario aparecen como hechos, pero no como reglas, por decirlo así, constitutivas de una determinada posición jurídica. Si esto suena muy enredado, por favor, me hacen preguntas, no hay ningún problema. Sí, gracias. Le estaba siguiendo con la idea. Muchas gracias. De nada. Y también lee ahí la literatura que yo creo que es básica, que es necesario como hacer un mapeo para comenzar. Una revisión de literatura son los españoles, ¿no? ¿Quién más está ahí? Le puedo mandar después porque en este minuto estoy mal de memoria, pero hay como 3 o 4 autores españoles que tienen trabajo sobre este tema. Le agradecería un montón. ¿A través de Elizabeth los puede mandar? ¿Sí? Sí, yo le mando la referencia. Bien. Perfecto. Muy amable.
Ni un problema. O si quiere me escribe directo, Sandra, no hay problema. Ya, ok. Le escribiré, gracias. Perfecto. Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, con eso creo que ha concluido la presentación del profesor Safi. Muchas gracias por su participación. De todas formas, si luego hay preguntas sobre esta presentación, vemos la forma de canalizarlas con el profesor Safi. Gracias por la exposición y su tiempo. Y esperamos en cualquier otro momento en las actividades de la maestría. Francisco, muchísimas gracias. Excelente presentación. Ya luego te preguntaremos por el trabajo de investigación o el paper, a ver el resultado que termine para que lo podamos compartir, si se puede, con los estudiantes. Un fuerte abrazo. Encantadísimo, cuando ustedes quieran. Muchas gracias y espero que haya sido del interés de todos ustedes. Espero que les sirva y encantado que en algún momento juntemos a ver el resultado del trabajo. Y por favor, atrévanse a hacer preguntas o a cuestionar, que yo creo que para los profesores que nos invitan a estas actividades, también estamos buscando que nos hagan preguntas difíciles o pierdan ustedes el miedo a hacer preguntas, aunque sean a su juicio malas preguntas, pero la interacción siempre es buena, así que los dejo y los motivo a eso. Gracias por su tiempo, se pasaron. Muy bien, un fuerte abrazo, gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Eli, estamos en contacto. Chao a todos.